Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candy. Hoy vamos a aprender los pasos básicos para aprender a tejer con el crochet. Para empezar, me gustaría explicarte paso a paso cómo puedes empezar a tejer. Para empezar, debemos utilizar los ganchos de acuerdo al hilo. Por ejemplo, si tenemos un gancho grueso, debemos usar un hilo que esté grueso o la lana. También, si vamos a utilizar de la misma manera, si vamos a utilizar un crochet que es más delgado, debemos usar un hilo más delgado. Y vamos así por escala hasta que tenemos el gancho más pequeño. Por ejemplo, si yo deseo utilizar este gancho, debo utilizar un hilo más grueso. Puedo usar este si deseo que el punto quede a flojo, pero puedo utilizar este grosor que es de la misma medida del gancho para hacer un tejido que es más ajustado, que no es muy a flojo. Puedes utilizar alguna variación del grosor del hilo, pero esto dependerá de cómo deseas que quede tu tejido. Y de la misma manera seguiremos los mismos pasos con las otras medidas del crochet. Si yo tengo, por ejemplo, para este que es el más delgado, usaré este hilo que es muy delgado. Y con este voy a tejer. Y los puntos quedarán también muy hermosos. Depende de qué proyecto deseas hacer, para que entonces elijas la medida del gancho y también el hilo. En la actualidad, los bollos de hilo nos explican aquí el número de gancho que debemos usar. Por ejemplo, para el grosor de este hilo, debemos usar un gancho que sea con la numeración H8. Esto es también solamente en Estados Unidos. Pero si tú vives en otro país, tus ganchos serán enumerados de una forma diferente. Entonces, si tú miras un video de un proyecto que estás buscando y deseas saber el número que está usando la persona, porque no te lo explico, no le preguntes qué número está usando. Usa tus cálculos y buscas el gancho y el grosor del hilo más o menos calculable con lo que ella está usando. Porque si ella te dice el número de gancho del país que ella está usando, en el país donde tú vives, los ganchos se enumeran de forma diferente. Por ejemplo, en México los ganchos se enumeran del 1 al 10. Aquí en Estados Unidos se enumeran en formas diferentes. Para comenzar, voy a tomar este gancho grueso y este hilo. Yo deseo que mi punto quede más a flojo que lo normal, para que puedas distinguirlo bien. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar, voy a tomar la hebra de hilo, así, y voy a hacer una gasita, así. Voy a introducir el gancho dentro de la gasita y la voy a ajustar así. Ahora voy a hacer una cadenita de 10 puntos. Voy a hacer un punto y para hacer el punto voy a enganchar la hebra así y la voy a sacar de la gasita. Nuevamente y continuaré
el mismo proceso. Voy a enganchar la hebra y la voy a deslizar y la voy a jalar así. Y estamos formando una cadenita. 1, 2, 3, 4 puntos. Deseo hacer una cadenita de 10 puntos. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemos hecho una cadenita de 10 puntos. Ahora vamos a regresar en la misma cadenita aquí. Para regresar voy a hacer un punto extra. Así. Nuevamente voy a enganchar la hebra y voy a dejar este punto extra que hicimos y voy a introducir el gancho en el siguiente. Así. Jalaré la hebra y la voy a estirar así. Tenemos 3 hebras. Voy a enganchar la hebra y la voy a deslizar así. Ha quedado solamente una hebra. Nuevamente voy a enganchar la hebra para hacer el siguiente punto y voy a introducir el gancho en el siguiente punto, así. Voy a jalar la hebra y la voy a estirar así. Nuevamente vuelvo a repetir el mismo proceso. Engancho la hebra y voy a introducir el gancho en el siguiente punto, así. Tenemos nuevamente 3 hebras, 1, 2, 3. Voy a enganchar la hebra y la voy a deslizar así. Aquí hemos hecho 3 puntos. 1, 2, 3. Hemos hecho 3 puntos. Y nuevamente continuamos el mismo proceso, así. Y así, nuestro tejido está quedando precioso. Y estamos avanzando. Continuamos el mismo paso hasta que hayamos terminado la cadenita. Recuerda que debes practicar hacer la cadenita antes de que comiences a hacer el segundo paso. Voy a hacer el último punto y de la misma manera voy a seguir el mismo paso. Voy a enganchar la hebra y voy a introducir el gancho en el último punto. Jalo la hebra y la voy a estirar así. Nuevamente engancho la hebra y la voy a deslizar así. Para poder dar la vuelta nuevamente y continuar el tejido, voy a hacer un punto así. Engancho la hebra y la voy a deslizar así. Voy a darle vuelta al tejido así. Y voy a seguir el mismo proceso. Así como hicimos los puntos de la vuelta anterior, voy a hacer la siguiente vuelta. Voy a enganchar la hebra
y voy a introducir el gancho en el siguiente punto, así. Tenemos nuevamente las 3 hebras. Voy a enganchar la hebra y la voy a deslizar así. Y nuevamente seguiremos el mismo proceso, así. Así. Para dar la vuelta nuevamente, hacemos un punto y damos la vuelta así. Y estamos listas para comenzar la siguiente vuelta. Seguirás este paso y vas a ir avanzando, avanzando, avanzando. Debes practicar este paso antes de que comiences a hacer tus primeros proyectos. Es necesario que practiques estos pasos antes de comenzar a hacer tus primeros proyectos para que no te desesperes o te frustres porque no puedes hacer un proyecto. Primero, practica los pasos del crochet básico y entonces comienzas a hacer tus proyectos. Y de esta manera se te va a hacer más fácil. Es todo lo que te quería enseñar hoy. Deseo que puedas seguir los pasos y que puedas hacer grandes proyectos con el crochet. Adiós.